La Reforma en el siglo XVI en Europa avanzó en muchos frentes. A veces se extendía secretamente para que no los detectasen, y otras veces en grandes catedrales con predicadores dinámicos, otras veces en la quietud escolástica del redescubrimiento de la Biblia. Avanzó tanto entre los campesinos como entre los muy privilegiados. A veces avanzó en furioso debate político y otras veces en muy violento combate. Hoy veremos la reforma que se llevó a cabo en Suiza, en donde avanzó de todas estas maneras, y veremos a sus dos más notables líderes, Ulrich Zwingli de Suiza y Juan Calvino de Ginebra. Una serie del Instituto de Historia Cristiana. Un vistazo a la Reforma, por el Dr. Ken Curtis, presidente del Instituto de Historia Cristiana. Programa 4, Zwingli y Calvino, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, Efesios 1:5. Zwingli fue un hombre de montaña que nació en Año Nuevo, 1484. La familia de Zwingli vivía en un poblado llamado Wildhaus, como unos 40 kilómetros en las afueras de Zúrich. Esta es la casa donde él vivió de niño. Su padre era un campesino de montaña allá en Belef. Él tuvo 7 hermanos y 6 hermanas. Zwingli era un músico dotado que podía tocar 6 diferentes instrumentos. De aquí, él iría a ser educado en Basel, Viena y Bern. Y en 1506, a la edad de 22 años, fue ordenado como sacerdote parroquial y enviado a la aldea de Valas. Como un sacerdote joven, él acompañó a las tropas suizas en Magnano, en Italia, en 1515, una experiencia que le marcó de por vida. Los suizos se contrataban como mercenarios guerreros con otros países, inclusive con el mismo Papa. Zwingli vio más de 6.000 soldados morir ahí en Magnano y estaba furioso. Él se fue contra la idea de tener soldados mercenarios. «Estamos vendiendo sangre por oro», él decía. «Estamos mandando a nuestra juventud para que sean asesinados». La economía suiza dependía de la contratación de estos mercenarios suizos, así que su mensaje no fue nada popular y esto le costó su trabajo en la iglesia de Glarus. Así que él se hizo sacerdote en Eilsala, un transitado poblado peregrino con una muy popular catedral a la Virgen María, y aquí empezó a tener muchas dudas acerca de las prácticas católicas, y aquí él también experimentó otro punto importante de su vida. Zwingli conoció al humanista muy famoso Erasmo de Rotterdam, que había publicado el Nuevo Testamento en griego en 1517. Zwingli compró la publicación y se la devoró. Él se enseñó a sí mismo griego. «Nada sino Dios me va a prevenir de aprender griego», él dijo, no para tener fama, sino con el propósito de entender las Sagradas Escrituras. Él copió las epístolas de San Pablo en griego y las traía consigo a donde quiera que él fuera, y hasta las memorizó. Aquí vemos un ejemplo de las páginas de Zwingli, en donde podemos ver muchas notas en el margen. Este intenso estudio de las Escrituras le hizo que se cuestionara aún más las tradiciones de la iglesia. Zwingli sabía de Lutero y el escándalo que le estaba teniendo allá en Alemania, y ahora independientemente estaba llegando a las mismas conclusiones. El 1 de enero de 1519, en su 35º cumpleaños, Zwingli vino a ser el predicador del pueblo en la catedral de Großmünster, o Catedral Grande de Zúrich. Era ahora un hombre obsesionado con la Biblia, por lo que en lugar de seguir los textos programados de la iglesia, él tomó el Evangelio de Mateo y empezó a predicar directamente del libro de Mateo, versículo por versículo. Esto fue una acción bastante agresiva en ese tiempo. En su primer año en Zúrich, la ciudad contrajo la terrible plaga. Zwingli, que estaba fuera de la ciudad en ese momento recuperándose de una enfermedad, y contra todo consejo, él regresó rápidamente a la ciudad para ayudar a su gente. Él mismo contrajo la plaga y estuvo agonizando durante 3 meses. 1/3 de los 9.000 habitantes de Zúrich murieron a causa de esta plaga. Esto trajo otra marca importante en la vida de Zwingli. Ahora, de una manera más profunda, él entendía la gracia de Dios en el significado de la compasión durante la pestilencia. Al mismo tiempo, su cuestionamiento de Roma continuaba. Zwingli estaba recibiendo salario anual del Papa y ahora él rechazaría esa entrada.
En sus sermones, él directamente desafiaba las enseñanzas católicas que no podía encontrar en la Biblia, las indulgencias, el purgatorio, la posición de María, el sacrificio de la misa. Él mantenía a la gente de Zúrich plasmada y decía que era como si estuvieran colgados de sus propios pelos. Un curioso episodio resultó ser de gran importancia. En un taller de imprenta, de noche, la gente trabajó hasta muy tarde preparando un libro para Frankfurt. Tenía mucha hambre y comieron salchichas en el día que estaba prohibido, lo cual era una grave violación a las reglas establecidas. Zwingli, en lugar de condenar esta acción, escribió un panfleto con todo su apoyo. Su brecha con Roma se estaba haciendo cada vez más grande. Y entonces Zwingli se casó. Él había pedido que se le concediera permiso de casarse, pero se lo rechazaron, y él de todas maneras se casó. Una viuda, Anna Reinhardt. Ella ya tenía 3 hijos y tuvieron 4 hijos más. Zwingli continuó sus estudios publicando sus puntos de vista de reforma, pero esto no era una era de ideas religiosas pluralistas. Había solo una iglesia y Zwingli, como Lutero en Alemania, estaba yendo contra los siglos de tradición. Sus enseñanzas solamente estaban provocando intensas controversias. El cuerpo directivo de la ciudad de Zúrich se reunió el 29 de enero de 1523 para debatir públicamente sus puntos de vista. Representantes vinieron de la ciudad de Constanza, de otras regiones vecinas. Zwingli presentó 67 artículos de reforma. El cuerpo directivo estuvo de acuerdo con Zwingli de que se le dejara a él y a los demás predicadores a predicar solo lo que podían probar con el Evangelio Sagrado y las Escrituras mismas. Como resultado, cambios drásticos fueron implementados en la ciudad de Zúrich. La misa se rechazó. En lugar de ornamentos de oro, platos sencillos empezaban a usar para la comunión. En lugar de sacrificio, en donde el pan y vino se transustanciaban en el cuerpo y sangre de Cristo, como lo enseñaba la Iglesia Católica Romana, la Iglesia de Zúrich creía que Jesucristo estaba espiritualmente presente, no físicamente presente, para los creyentes que lo buscaban devotamente. Zúrich rechazó los votos monásticos y el gobierno se apropió de los monasterios. Las propiedades fueron confiscadas para ser usadas para con los pobres. Los edificios se convirtieron en escuelas y hospitales. Había un día específico de distribución de comida para con los pobres. Los enfermos, las viudas y los huérfanos recibían apoyo especial. Los reformadores insistieron que el cambio de creencias también tenía que venir con un cambio de comportamiento exterior. No solamente personal, sino también social. Ya no habría más mendigos en Zúrich. Los que necesitaban empleo, pues se les conseguía trabajo. En la limpieza de los templos, los ornamentos visibles de la religión pasada fueron quitados. Zwingli y la directiva de la ciudad no estaban involucrados en esto al principio, pero después aprobaron que se quitaran todas las cosas que no se encontraran en la Biblia. Una crisis mayor para Zwingli se desarrolló entre sus más destacados estudiantes. Ellos rechazaban el bautismo infantil como no bíblico y se estaban rebautizando como adultos. Por esto se les llamaba anabautistas. El cuerpo directivo de la ciudad tuvo un debate público acerca de sus puntos de vista y rechazó a los anabautistas. Estos anabautistas ni se sometían ni querían tampoco dejar la ciudad, por lo que en enero 5, 1527, el cuerpo directivo de la ciudad ahogó al líder de los anabautistas, Felix Manz. Contra las aguas del bautismo él pecó, ellos dijeron, por lo que por las aguas debe morir. Él fue el primero de este movimiento en ser matado por sus creencias, que en ese entonces eran muy radicales. En octubre de 1529, Zwingli va a una junta estratégica muy importante en Alemania. La reforma se estaba extendiendo por toda Europa. Era ya una amenaza que no podía ignorar más Roma. ¿Podrían los reformadores de Suiza y los reformadores de Alemania, los de Zwingli y los de Lutero, establecer un frente común contra la resistencia católica que se estaba formando? Felipe de Hesse trajo a Zwingli y a Lutero a su castillo para que se encontraran cara a cara. Ellos tomaron 15 diferentes puntos a discutir y sorpresivamente estuvieron de acuerdo en 14. Ellos no estuvieron de acuerdo en la Eucaristía y la presencia de Cristo y cómo debería de interpretarse eso.
Ambos rechazaban las enseñanzas católicas, pero no podían reconciliar sus propias diferencias, por lo que la Cena del Señor, creada por el Señor Jesús para unir a los creyentes, fue el punto crítico que les trajo a ellos separación. Las reformas de Zwingli se habían extendido principalmente en las áreas urbanas de Suiza. Las áreas rurales permanecían todavía católicas. Cada una formó una alianza. Se veían uno al otro como de gran amenaza. Ambos se organizaron para empezar el combate, lo que sería el comienzo de más de 100 años de guerras religiosas en Europa entre católicos y los reformadores. Los ejércitos de ambos se encontraron furiosamente en Kappel, al sur de Zúrich. Ambos estaban convencidos de que ellos llevaban la verdad y la verdadera fe y estaban siendo amenazados. Irónicamente, Zwingli, que se había opuesto a que mercenarios suizos entraran en combate, ahora él dirigía uno de los dos bandos, lo cual sería una guerra civil. Zwingli llevaba mucha desventaja, 3-1, y pusieron gran resistencia, pero realmente no era suficiente para un ejército mucho más poderoso. Zúrich perdió más de 500 vidas, incluyendo la vida de Zwingli. Fue octubre 11, 1531. Este memorial marca el lugar donde cayó Zwingli y sus últimas palabras fueron: podrán matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Sus enemigos descuartizaron su cuerpo y lo quemaron, y luego lo mezclaron sus cenizas con las cenizas de puercos y las aventaron al viento. Pero el trabajo de Zwingli era irreversible en Zúrich y sus reformas continuaron con su asociado Heinrich Bullinger. Otro gran centro reformador en Suiza estaba en Ginebra y el hombre líder ahí era un francés llamado Juan Calvino. Él vendría a ser igual de controvertido que Zwingli, pero por razones muy diferentes. Juan Calvino nació julio 10, 1509 en el pequeño pueblo de Nogent, como 100 kilómetros arriba de París. Esta casa, que ahora es un museo de Calvino, es donde él creció. Calvino nunca conoció a su madre, ella murió cuando él era todavía pequeño. Su padre era un abogado prominente con muchas conexiones con el obispo local, y su padre le consiguió 2 salarios de monaguillo cuando él todavía era apenas de 12 años de edad. Con eso él pudo pagar la mejor educación en ese lugar. El joven Calvino ya estaba destinado para llegar a ser un sacerdote. Su preparación para sacerdocio lo trajo a la gran Universidad de París. Era un lugar de mucha demanda que trajo a relucir la mente brillante de Calvino. Aquí él adquirió estrictos hábitos que tendría por el resto de su vida, comiendo poco, durmiendo menos y estudiando más. Pero los planes de Calvino de llegar a ser un sacerdote fueron rudamente interrumpidos cuando su padre lo mandó fuera para que estudiara leyes en lugar de sacerdocio. Calvino regresaría después a París, no solamente como un abogado, sino como un joven que seriamente estaba considerando las enseñanzas de reforma que estaban causando tanto escándalo por toda Europa. El amigo de Calvino, Nicolas Cop, dio un discurso inaugural en la Universidad de París en noviembre 1, 1533. Él descaradamente expuso ideas de reforma que las autoridades francesas no estaban dispuestas a tolerar. La asociación de Calvino con Cop era muy conocida y a ambos se les aconsejó que dejaran París cuanto antes. Calvino escapó por una ventana disfrazado de hombre de servicio y se fue de la ciudad. Calvino ahora era un fugitivo y caminó a Angoulême, 300 kilómetros al sur de París. Aquí él encontró refugio y aquí también sus ideas de reforma se intensificaron. Calvino se quedó con su amigo y compañero de ideas de reforma, Louis du Tillet, y fue durante este periodo en donde él tuvo una experiencia de conversión a Cristo que lo plantaba firmemente en el movimiento de reforma. Años después él describía esta experiencia. Dado que yo estaba obstinadamente entregado a las supersticiones del papado, que solo con una muy fuerte dificultad podría yo haber sido rescatado de tan profundo pozo, Dios, por una conversión repentina, cautivó mi mente y la hizo moldeable, dado que considerada mi edad era mucho más endurecida de lo que debería haber estado.
Calvino tenía ahora que evaluar el costo de lo que significaba seguir a los reformadores. Él sabía que le costaría una carrera prominente en Francia, pero ya no había el voltear para atrás. Renunció a los salarios que le había estado recibiendo desde temprana edad, abandonando la suma garantizada para él por la Iglesia Católica. Él estaba listo ahora para cualquier cosa que Dios lo llamara a hacer. Y para este entonces él sabía que esto significaba que Dios quería utilizar sus muy obvios dones escolásticos. Calvino, a la edad ahora de 22 años, ya tenía muy buena reputación de intelectual humanista por su comentario en el libro de Clementia del famoso romano Séneca. Pero ahora Calvino estaba siendo totalmente consumido por las Escrituras. Él preparó un manual para el cristiano reformado, Los Institutos de la Religión Cristiana. La primera edición fue publicada en 1536, cuando Calvino tenía solamente 26 años de edad. Este vendría a ser el más substancial teológico trabajo de la Reforma. Este todavía está extensamente publicado y estudiado en nuestros días. Calvino pensaba que sus institutos podrían explicar perfectamente el punto de vista de la fe de la Reforma para que la persecución contra cristianos en Francia se detuviera, pero los reformadores seguían siendo perseguidos, atacados y matados por toda Francia. Calvino y sus colegas tenían que reunirse en secreto. Esta es una cueva cerca de Poitiers, en donde se reunían para adorar a Dios en secreto y celebrar la Cena del Señor. Aquí tenemos un fascinante artefacto de estas reuniones secretas. Esta copa de adoración se ensamblaba y desensamblaba en pedazos para que pudiera ser fácilmente escondida. Esta se atornillaba y desatornillaba fácilmente. Esta es una Biblia miniatura de 5 centímetros de largo de los Salmos. Se escondía en el cabello de alguna mujer para ser llevado a estas reuniones secretas. La vida de Calvino tomó un muy decisivo paso en 1536 cuando él vino aquí y cruzó el río Rhône aquí en Ginebra. Calvino nunca había planeado ir a Ginebra y podríamos decir que Calvino fue equivocadamente por la providencia de Dios enviado a Ginebra, y esto es lo que pasó. Él realmente iba a Strasbourg en Alemania con toda la intención de empezar a vivir una vida tranquila y callada de un académico, pero las batallas que se estaban llevando a cabo entre el Imperio Romano y Francia estaban bloqueando la ruta directa a Strasbourg y causaron que Calvino tuviera que tomar una desviación por Ginebra. Él planeó quedarse solo una noche y terminó siendo 25 años. Ginebra había sido declarada a favor de la Reforma como un mes antes de que Calvino visitara la ciudad. El líder de la Reforma, el muy agresivo William Farel, le suplicó a Calvino que se quedara, y Calvino rechazó la oferta, por lo que Farel lo atemorizó duramente al decirle que la maldición de Dios estaría sobre él si no se quedaba y ayudaba cuando la necesidad era tan urgente. Calvino dijo después: yo estaba atemorizado que decidí abandonar mis planes de seguir adelante. Así que Calvino tomó residencia en esta casa, no lejos de la iglesia de Saint-Pierre, donde Calvino había sido asignado como pastor, o más específicamente profesor de las Sagradas Escrituras. En mayo 21, 1536, solo semanas antes de que Calvino llegara a Ginebra, el cuerpo directivo de la ciudad había oficialmente decidido adoptar la Reforma, y la ciudad ahora viviría conforme al Evangelio y la palabra de Dios, sin más misas, estatuas, ídolos u otros abusos papales. Desde su púlpito aquí en Saint-Pierre, Calvino predicó la Biblia libro por libro y no perdió el tiempo en implementar el mandato del cuerpo directivo de la ciudad. Dentro de su primer año aquí en Ginebra, él organizó artículos para la reforma de la iglesia y un catecismo para enseñar la fe a los ciudadanos. Calvino insistió en que la fe bíblica era mucho más que solamente doctrinas que deberían de creerse, sino que era una manera moral diaria de vivir. Algunos de los ciudadanos de Ginebra no estaban de acuerdo. Ellos pensaban que este extranjero francés realmente estaba pidiendo demasiado, y oposición para con Calvino empezó a crecer rápidamente. Uno llamó a su perro Calvino, otros mandaron sus perros para que le mordiesen los talones. Él fue verbalmente asaltado en público, canciones obscenas estaban siendo cantadas en las tabernas, y fuera de su casa, armas detonadas para atemorizarlo. Raramente en la historia del cristianismo una iglesia ha tenido un pastor tan dotado, y raramente un pastor ha tolerado tanto abuso de su iglesia. Las cosas vinieron a un clímax sobre una disputa de la cena del Señor. El cuerpo directivo de la ciudad exigió ciertas cosas y Calvino y Farel rechazaron dar la comunión, y ninguno de los dos lados quería ceder.
Este es el ayuntamiento hoy aquí en Ginebra, así como era en los días de Calvino. Aquí, en abril de 1538, los directivos de la ciudad decidieron que ya tenían bastante de Calvino y de Farel, y les ordenaron que dejaran la ciudad en 3 días. Para Calvino, la expulsión de Ginebra era realmente un alivio, pues ahora por fin podía dedicarse a sus estudios fuera de la tensión allá en Ginebra. Pero Martín Viusa, en Estrasburgo, tomando una página del libro de persuasión de Farel, convenció a Calvino a que debería seguir el llamamiento de Dios y ser el pastor de los refugiados reformadores franceses en esa ciudad. Fue aquí que Calvino se casó con una viuda, Idelette de Buée. Ella tenía 2 hijos y con Calvino tuvo uno más, el cual murió unos días después de haber nacido. Con Calvino fuera de Ginebra, el muy distinguido cardenal católico Sadoleto le escribió al liderazgo de Ginebra para atraerlos otra vez de regreso a Roma. Los oficiales de Ginebra le pidieron a Calvino que compusiera una respuesta adecuada en su representación. Calvino contestó su muy majestuosa respuesta, famosa ahora a Sadoleto. Él podría haberse preguntado después si había tenido una respuesta tan eficaz, porque la directiva de Ginebra había decidido con todo esto que necesitaba a Calvino y a Farel de regreso, y los invitaba a que regresaran a la ciudad. Farel nuevamente insistió con Calvino que él tenía un llamado de Dios para regresar a Ginebra y terminar el trabajo que había empezado. La respuesta de Calvino: cuando yo traigo a la memoria la lucha tan terrible que yo tuve ahí, que mi alma debería estar temblando por cualquier propuesta para mi retorno, yo preferiría morir 100 muertes que otra vez llevar esa cruz. Pero el martes 13 de septiembre de 1541, 3 años y medio de que habían sido expulsados, Calvino y Farel regresaban triunfantes a una gran bienvenida para que fuesen otra vez los líderes espirituales en Ginebra. Calvino regresó a su púlpito continuando su predicación de la Biblia desde el mismo punto que había dejado cuando él salió de la ciudad, sin mencionar la interrupción que había existido. Calvino se quedó en Ginebra por 23 años más, hasta su muerte, y durante ese tiempo no exageramos en decir que Calvino, desde Ginebra, decididamente influenció la causa futura del cristianismo en la civilización occidental. Bajo Calvino, Ginebra se le llamaba el paraíso de la mujer, por las leyes que se impusieron castigando a los maridos que abusaban de sus mujeres, y también bajo Calvino la población de Ginebra se dobló. Estudiantes venían a estudiar de toda Europa a los pies de Calvino. Refugiados de persecución religiosa llenaban Ginebra, al punto de que se le llamaba la ciudad libre de Europa. Un cristiano inglés exiliado de Inglaterra por María de la Sangrienta dijo: Ginebra se me hace a mí el ser un maravilloso milagro de todo el mundo. ¿Cuántos de todos los países vienen aquí juntos como si fuera un santuario religioso, aquí por el yugo de Cristo, y ellos viven amistosa y amorosamente? El líder de la Reforma en Escocia, Juan Knox, vino a Ginebra y reportó que Ginebra era la escuela más perfecta de Cristo desde los apóstoles. Durante su vida y desde ese entonces, Calvino ha sido declarado por sus amigos como uno de los más grandes maestros de todos los tiempos. Pero por otro lado, sus numerosos críticos en ese entonces y aún ahora lo tipifican como un tirano de la personificación de la maldad. 2 de las más grandes críticas contra él son: Calvino trajo y enseñó la predestinación, que Dios manda a unos al cielo y otros a la condenación en el infierno. Calvino además quemó a Servetus porque él no estaba de acuerdo con él. Efectivamente, Calvino predicaba la predestinación, pero de ninguna manera fue él el inventor de esta doctrina. Él siguió la interpretación ortodoxa que incluía a Lutero, Tomás de Aquino, Agustín y al mismo apóstol Pablo. Pero al mismo tiempo, Calvino preservó un entendimiento de libre voluntad en la responsabilidad del hombre ante Dios, que es mucho menos determinante que mucho de la psicología de estos tiempos. Miguel Serveto sí fue quemado en la hoguera en Ginebra durante el tiempo de Calvino. El doctor Francis Hickman, director del Instituto de Estudios de Reforma de la Universidad de Ginebra, explica el porqué. Servetus rechazaba que Jesucristo era el Hijo de Dios, y esto era herejía en el siglo XVI en cualquier lado, y herejía de ese orden en el siglo XVI se castigaba con la muerte. Servetus ya había sido condenado por la Iglesia Católica Romana en Francia. Por un descuido católico, y con gran audacia de su parte, Servetus pudo escapar de la prisión católica, y por ello no lo quemaron los católicos. Y él llega a Ginebra. ¿Por qué? Él quería convertir a Calvino, lo cual realmente era una tontería de su parte. Él estaba un poco loco.
al mismo tiempo de ser un verdadero genio en su intelecto. Él llega a Ginebra y el problema realmente es qué hacer con él. El permitir de que este loco ande suelto, haciendo ver que los reformadores son mucho más flexibles con la herejía que los papistas, no era aceptable. En realidad, ya no había escapatoria, y Calvino se encontró con una situación donde realmente no había nada que hacer por él, más que condenarlo. Es importante decir que no fue Calvino el que lo condenó. Calvino no tenía ninguna autoridad política en la ciudad. Él ni siquiera era ciudadano de la ciudad hasta 1559. Él podía pedir a las autoridades de la ciudad el tomar acción, y no lo hizo. Las autoridades de la ciudad tomaron acción y, consultando otras iglesias en Suiza y otro gobierno celular, todos coincidieron de que deberían de castigar a este hereje, y el gobierno de la ciudad condenó a Servetus a la hoguera. Fue una horrible inevitabilidad. ¿Qué tenía que pasar? La influencia de Calvino fue mucho más allá de Ginebra durante su vida y aún hasta el día de hoy. Su carga de trabajo era sorprendente. Él predicaba diariamente, produjo comentarios de casi todos los libros de la Biblia, continuó extendiendo sus institutos de la religión cristiana, escribió docenas de panfletos devocionales, tenía una correspondencia internacional muy vasta y entrenó, enseñó y mandó a cientos de pastores y misioneros, e hizo todo esto en medio de graves problemas de salud, incluyendo constantes migrañas. El moto de Calvino resume su vida: prontamente y sinceramente en el servicio de Dios. Su teología puede ser resumida mucho mejor de los labios del teólogo holandés y primer ministro Abraham Kuyper. No hay un solo centímetro de todo este universo de donde Cristo, el Señor soberano de todo, no diga: esto me pertenece. Calvino murió el 27 de mayo de 1564 a la edad de 54 años. Nosotros no sabemos dónde está enterrado Calvino porque dejó instrucciones específicas de que fuera enterrado en una tumba sin ninguna marca. Calvino quería estar seguro de que su sepulcro no iba a ser venerado como una reliquia o como una catedral. Sin embargo, este monumento de reforma en el Parque de la Universidad de Ginebra fue erigido en los primeros años de 1900 para conmemorar a Calvino y a su vasta influencia internacional. Una estatua de 4 metros de altura está con otros reformadores gigantes con los que él estaba asociado, entre ellos William Farel. Pero sí hay un memorial vivo para este hombre que nunca quiso quedarse en Ginebra. Hoy Ginebra es la residencia de la Alianza de Iglesias Reformadas. Esta alianza representa los descendientes espirituales de Juan Calvino, 50 millones de personas en más de 80 países. Juan Calvino, el hombre del milenio.